De acuerdo. Bueno, mientras se conectan el resto de participantes, vamos a dar una introducción muy pequeña. Le damos la bienvenida a las personas que se han conectado muy puntualmente a nuestro webinar de interpretación de ensayos de penetración dinámica con Dynamic Probing del software de GeoStru. ProIcerCol es una compañía que nace para desarrollar los nichos de mercado en la industria de la ingeniería, geotécnica, geomecánica, geofísica, civil, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores con el fin de crear oportunidades de crecimiento en conjunto para lograr la excelencia y un servicio que contribuya a la expansión de nuevas alternativas de cómo hacer más fácil el trabajo en cada área. Hoy estamos presentando nuevamente nuestro webinar con el módulo de interpretación de ensayos de penetración dinámica Dynamic Probing de GeoStru. GeoStru es un software especializado en el área de la geotecnia, geología, geofísica, geomecánica. Brinda más de 30 soluciones en las diferentes áreas, con más de 20 años de experiencia. Presencia en más de 30 países alrededor del mundo y más de 30.000 licencias activas. GeoStru es líder en el mercado mundial. Con el tiempo, hemos demostrado estar siempre del lado de nuestros clientes, manteniendo precios competitivos y calidad profesional. Hoy nos acompaña el ingeniero Rafael Ortiz Hernández, ingeniero geotecnista, ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Baja California, socio activo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotecnia, Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, Sesión Técnica de Especialidad Geotecnia del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. El día de hoy vamos a realizar nuestro webinar 1 hora. Al finalizar la sección, ustedes podrán hacer todo tipo de preguntas para poderlas aclarar con el ingeniero Rafael. Vamos a tener un espacio para que ustedes puedan preguntar y obviamente pues aclarar todas las inquietudes y todas las dudas que ustedes tienen. El software de Dynamic Probing, algo para resaltar, es un software que su licencia es vitalicia, es de por vida. Adicionalmente a esto, como tal, genera un código de activación, el cual permite ser instalado en 2 equipos totalmente diferentes. En realidad serían 2 licencias si ustedes las adquieren como tal. Vamos a llevar a cabo también, queremos contarles que la próxima semana vamos a tener también otros webinars gratuitos con otros módulos totalmente diferentes, con el módulo de la parte de estabilidad de taludes y vamos a llevar a cabo también con el módulo como tal de GM3D, que es la parte de modelado geológico geotécnico. Les voy a dejar por acá, por el chat, el link de las diferentes soluciones que brinda el fabricante de GeoStru. Si ustedes desean activar una licencia en versión trial, en versión de prueba, me pueden escribir y con mucho gusto podremos enviarles como tal el link para que puedan descargar y probar la licencia en versión de prueba. Estamos pendientes, cualquier inquietud y cualquier duda que tengan nos pueden escribir al chat y con mucho gusto. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Rafael Ortiz. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Muchísimas gracias por la introducción. Pues básicamente el tema de esta plática será cómo utilizar el software Dynamic Probing, que principalmente es establecer lo que son las correlaciones geotécnicas con las pruebas de campo. En este caso, el software Dynamic utiliza principalmente lo que son pruebas dinámicas. La forma en que vamos a ver esta masterclass va a ser de 7 temas. Los temas 17 creo que son los más interesantes, ya que es la aplicación del software en un problema real y en tiempo real. Pero creo que es necesario comentarles a ustedes lo que significa este tipo de software, ¿no? Y la forma adecuada y apropiada de utilizar. Entonces, dentro de la geotecnia tenemos varias pruebas para poder identificar lo que estamos viendo, lo que tenemos en el terreno. Principalmente muchas de ellas se enfocan a 2 principales problemas, lo que son los problemas de resistencia mecánica y los problemas de deformación. En este caso, por ejemplo, en esta gráfica integrada por el Dr. Main, el Paul W. Main, nos muestra las diferentes formas en que nosotros podemos atacar el problema de la caracterización y la identificación de las propiedades mecánicas y de deformación del terreno. Dentro de las más clásicas tenemos, por ejemplo, en México, tenemos el uso de la penetración estándar, la penetración del cono, el dilatómetro, el presiómetro y la veleta. Principalmente en este software lo que nos enfocamos más es en el tema del SPT. Ahora, ¿qué significan las pruebas de penetración dinámicas? Entonces, significa que una prueba es un ensayo que está estandarizado o normalizado y tienes que seguir una reglamentación. La penetración significa que vamos a introducir un dispositivo, en este caso llamado penetrómetro, hacia el terreno. Y la dinámica significa que la fuerza no es constante y cambia conforme el tiempo. Es decir, por ejemplo, en el caso de la penetración estándar, nosotros golpeamos con una masa, ya sea por medios mecánicos o hidráulicos, un penetrómetro que vamos a indicar en el terreno, vamos a registrar sus golpes y con eso nos da una
parámetro de resistencia. Entonces, dentro de las pruebas de penetración dinámica tenemos varias. De hecho, en el software ustedes van a observar que hay diferentes formas, ¿no? Y diferentes métodos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el Borro, el Link 4, que es un estándar alemán, el de penetración dinámica media, el ligera, la super pesada, la penetración estándar de cono y la penetración estándar. Y hay diferentes estándares. El software está reglamentado porque fue generado en Europa, de acuerdo a las normas europeas, ya sean españolas, alemanas, italianas, o en este caso la ISO, y en su defecto a veces el ASTM. Entonces, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver estos tres, bueno, estos cuatro: la penetración dinámica ligera, mediana, superpesada, y la penetración estándar. Ahora, por ejemplo, este pantallazo que vamos a ver más adelante, pero eso es un adelante, el software tiene estos diferentes equipos que pueden utilizar. O sea, es un software bastante versátil que ya tiene cargado varias de las pruebas. Y de ser necesario, el equipo de soporte técnico de GeoStru es bastante hábil. Y si ustedes entran en comunicación con ustedes, con ellos, o sea, si ustedes entran en comunicación con ellos, les pueden dar una solución para integrar la prueba que ustedes necesitan dentro del software y ya y tenerlo como una actualización. Entonces podemos saber aquí que tienen varios detallitos, los cuales vamos a ver más adelante. Entonces, las pruebas pruebas de penetración ligeras, medianas y sobrepesadas pertenecen a un estándar que ya ha sido internacionalmente establecido, en este caso en la ISO, y es la 22476-2. La primera edición fue en el 2005, la última edición creo que es el 2021. Entonces, básicamente, esta prueba vamos a introducir un penetrómetro, pero que no tiene recuperación, y tiene unas dimensiones específicas. Las dimensiones vienen en esta parte. Dependiendo, puede ser desde la diferencia de las masas de hincado, el tipo de yunque, el diámetro de los conos y por su área, y por ejemplo los diferentes varillajes que estamos utilizando, ¿no? Aquí interesantemente creo que en la parte de abajo vean lo que son los trabajos específicos con golpes, los cuales se miden en kilojoules sobre metro cuadrado, ¿no? Y podemos ver que de uno a otro hay diferencias de magnitudes. Más o menos el medio y el pesado se parecen, pero el más pesado, que es el EPCH, tiene algo interesante. Este es muy similar a la penetración estándar. Es por eso que en algunas pruebas de caracterización de sitios utilizan una combinación de las dos pruebas, el EPCH en un punto y luego el penetrómetro para en otro, e intentan hacer correlaciones entre ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que dependiendo de esta tabla que ven ustedes aquí en el reportaje del ISO, se parece mucho a los valores que están cargados dentro del software. De ser necesario una adecuación de que ustedes tuvieran una modificación en sus propiedades del equipo, ustedes pueden introducirlo y el software hará las correcciones necesarias para estandarizar la prueba. Entonces, ¿qué tenemos que obtener? ¿Qué tenemos que ver en un equipo de penetración dinámica? Como vemos en esta imagen. Tenemos un dispositivo de hincado cuyo debemos que revisar lo que es la masa y la altura del equipo. Tenemos el yunque, que tiene que tener un diámetro específico y una masa. El varillaje sondeo, los cuales tenemos que revisar lo que son sus masas, el diámetro de sus varillas y la desviación lineal, es decir, qué tan recto puede llegar a estar, porque estos materiales eventualmente con tanto golpe se empiezan a perder su eje. Entonces tenemos dentro del penetrómetro este cono. Hay dos variables, en la punta recuperable, la cual digamos que está embebida dentro de la última varilla y podemos desatornillar y quitar de acuerdo a las necesidades del proyecto, en caso de que estos ya se, se erosionen o más bien se deformen con el tiempo, y demos las puntas perdidas. Eso es cuando tenemos, digamos, gran disponibilidad de ellas y no es necesario, y podemos, digamos que es más trabajo el recuperarla. Hay veces que son materiales, digamos, fangosos, en los cuales, digamos, que la punta, no es posible, se queda adherida en el terreno y ya no es posible recuperarlo. Es mejor utilizar puntas perdidas. Entonces, digamos que para realizar la prueba de penetración dinámica, tenemos que verificar el equipo antes de uso y tenemos que ver su verticalidad, la estabilidad del equipo y las calibraciones del mismo. Entonces, instalamos el equipo ya en sitio y se hace la prueba. Dependiendo, se hacen de 15 a 30 golpes por minuto. Es decir, más o menos estarías dando un golpe cada 2 segundos.
tenemos que también registrar la cantidad de golpes por cada 10 centímetros o 100 milímetros para la penetración ligera, mediana y pesada, pero en la penetración dinámica necesitas considerar los 20. Y cada vez que termines un metro de penetración, debes de ajustar y rotar el varillaje por medio de una llave. Y a veces te piden también, opcionalmente, que midas la torsión necesaria para este varillaje y debes de tener la prueba si se excede la cantidad de golpes máximos por tramo, es decir, si excediste los 50 golpes en 10 centímetros o los 100 golpes en la penetración súper pesada en 20 centímetros. Entonces, básicamente lo que vamos a obtener de esta prueba es un perfil de resistencia del terreno conforme a su profundidad, como vemos en la imagen de la derecha. Ahora, por sí solo no podemos intuir la diferencia de materiales, simplemente que lo vemos relativamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, de 0 a 2 metros podemos intuir que tal vez es una turba. En la parte de 2 a 4 se trata de otro tipo de material, una arena. Y más de 4 a 6 podría considerarse una arcilla con lentes de arena. Puede ser, ¿no? Pero es necesario hacer una exploración directa de perforación o de extracción de muestras para determinar la estratigrafía explícita del terreno, o sea que por sí solo no es suficiente. Lo que ha habido en algunos proyectos, por ejemplo, la penetración dinámica se utiliza en conjunto con calicatas o pozos a cielo abierto. Es decir, realizas la exploración, llegas a los 3 metros en este caso, y luego justamente al lado de esta penetración abres por medio de, por ejemplo, una retroexcavadora, haces un pozo, recuperas material representativo del material y así puedes obtener una correlación del tipo de material y el número de golpes necesarios. Y de cierta forma ya puedes intuir, por ejemplo, la resistencia de los materiales. Ahora, pues, ¿qué pasaría si utilizaras las 4 pruebas simultáneamente? Bueno, no vas a obtener los mismos resultados. Hay algunas consideraciones donde podría considerarse que sí está dentro de los rangos, pero digamos que si es un material blando, en los 4 vas a encontrar materiales blandos, pero necesariamente vas a encontrar uno más blando que otro. Y todo eso es por la energía. Es por eso que en la tabla que les presenté al inicio, tenemos que considerar la energía que estamos induciendo. Y por ejemplo, podemos ver aquí, tenemos la prueba ligera, que tiene más golpes que los demás. Y tenemos la penetración súper pesada, que es la que tiene menos golpes, pero conserva como un contoneo similar en cada uno. Entonces aquí podemos ver que eran 4 materiales, lo que era costra, la morena meteorizada, la morena no meteorizada y la arena limosa. Ahora, cuando se refiere a la morena, significa que son depósitos glaciales, que han sido arrastrados por lo menos cuando el glaciar se va moviendo por el valle, va arrastrando material y se lo va compactando, ¿no? Ahora, este es un informe que genera el Dynamic Probing. Lo bueno de este software, aparte de poder obtener correlaciones numéricas de propiedades del material, también les da a ustedes una forma de presentar los resultados. En este caso, en este ejemplo genérico, tenemos un perfil de golpes asociado con una estratigrafía. Y también podemos obtener más información, por ejemplo, colocar lo que es una resistencia del cono, o el RD, que el software lo calcula de manera automática. Ahora, todas estas gráficas pueden ser utilizadas ya sea por medio de formatos PDF y formatos de imagen como SWG, SVG, HPG, MF, BMP, GIF, JPG, TIF y el PNG. Y todo esto es fácil para que ustedes puedan utilizar, por ejemplo, las imágenes en sus documentos, ya sea como en Word o en otros softwares de redacción, ¿no? Ahora, ¿por qué vamos a necesitar la penetración estándar? Principalmente porque es muy sencillo de utilizar, ¿no? El equipo es mundialmente reconocido, se puede obtener en todas partes del mundo, ¿no? Y obtenemos un perfil de resistencia de terreno como la penetración dinámica, pero también vamos a obtener una muestra representativa y podemos responder a la pregunta de ¿qué es lo que está debajo de nosotros? Entonces aquí tenemos en esta imagen una cuchara, a veces le llamamos también caña o tubo partido, en el cual, pues, usualmente este es como el más sencillo, hay otros muestreos que son solo de un tubo. La ventaja del tubo partido es que nos permite sacar la muestra de manera más fácil, ¿no? Y lo bueno es que el material usualmente tiene esta retención. Ahora, hay 3 versiones de la norma. Para esta clase vamos a mencionar que existe la europea, la americana y la colombiana. Y cada uno tiene sus diferentes valores, ¿no?
Ahora, dentro de la audiencia, no sé si estamos hablando, es una audiencia latinoamericana. Dado que Gestru dado que Prolicercol se encuentra en Colombia, pues mencioné que la normativa de referencia para Colombia es la INV 111-13. Aquí vienen, por ejemplo, los pantallazos de cada una de ellas. Las dos creo que se necesitan pagar. La ventaja de la colombiana, que aunque es una traducción, más bien, la ventaja de la colombiana es que es una traducción directa de la americana y la europea, y aparte es gratuita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en un SPT? Pues principalmente que tenemos que cumplir que con la masa, que en el martillo sea de 63.5, que es un peso similar al DPCH, una longitud de caída de 75, más o menos, creo que 10 milímetros, que es similar al DPCH igualmente, y que el diámetro del muestreador, su longitud, debe ser de 50 milímetros. Su diámetro. Sí. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, nuestra gráfica que está en el ASTM y en la ISO, que debe cumplir con esas restricciones geométricas. Ahora, algo interesante es que la zapata, es decir, el extremo izquierdo, que es donde es la boca del muestreador, debe cumplir con esta, digamos, con estos perfiles angulares, porque de no cumplir con eso, vamos a tener incertidumbres en la medición del número de golpes, ya que digamos, una zapata chueca, o en este caso con muy gruesa, está induciendo una resistencia adicional que es falsa en el material. Y también puede inducir a que tal vez el material no entre dentro de la boca del mostrador y por lo tanto no podamos recuperar muestra. Ahora, como vemos aquí, este tiene un defecto. No es un defecto, más bien es una limitación. Digamos que materiales superiores a 50 milímetros no van a entrar. Así que esto tiene un problema, dado que hay gravas que son, por ejemplo, de 7.5 milímetros, no puedes recuperar materiales de ese tamaño. Entonces, entrarías como una resistencia falsa, porque la grava va a estar ahí, no la puedes recuperar. Y el hecho de que está el mostrador golpeando, aparte que vas a dañar el equipo, no vas a recuperar muestra y te va a inducir a resistencias superiores, ¿no? Digamos que las gravas son temas delicados y por lo tanto no se recomienda utilizar esta prueba en este tipo de materiales. O sea, como exploración preliminar es buena, pero ya al momento de lidiar con gravas es complicado. Los ingleses han resuelto este problema al generar que este tubo partido se modifica y lo que en realidad utilizas ahí en la zapata, en el lado izquierdo, es un cono. Pero desgraciadamente esto no viene dentro de la normativa colombiana, ¿no? Ahora, los pasos del SPT son muy similares a los de la penetración dinámica. Tenemos que hacer la misma serie de verificaciones de los equipos, instalarlo en sitio, y aquí simplemente vamos a golpear a 50 golpes por minuto, es decir, casi un golpe por segundo. Ahora vamos a registrar la cantidad de golpes en 3 intervalos de 15 centímetros o 150. En total vamos a recuperar 450 milímetros de material. Ahora, necesitamos detener la prueba si se excede la cantidad de golpes máximos por tramos de 15. Es decir, si en 15 centímetros, si en 15 centímetros tuviste 50 golpes, ahí le paras. O si en uno tuviste 41 y en el otro 51, también le paras, ¿no? No puedes excederte a los más de 100. En parte 100 porque de alguna forma también puedes empezar a comprometer la seguridad estructural del mostrador, ¿no? Y una vez que terminas eso, simplemente retiras, separas el martillo el- de la cadena del tren de barras o el varillaje. Y sacas el varillaje y recuperas tu muestra, ¿no? Ahora, lo que vas a tener el resultado de una prueba SPT es un perfil de resistencia de contra la profundidad como la prueba dinámica, pero aparte vas a tener un testigo del terreno correspondiente a la profundidad. Entonces, lo que haces, por ejemplo, aquí en esta prueba, se realiza una prueba de 1,20 a 1,80, es decir, utilizamos intervalos de 60 centímetros, o idealmente podrías hacerlo de acá a 45, y vas a tener 3 golpes. El verdadero valor N es el valor de el N2 y el N3. En este caso, de 5 y 7 tienes 13. Ahora, aquí bueno, sería 12, ¿no? Tenemos aquí en la imagen, en la cuchara, van a ver que en la parte donde yo le digo zapata, arriba hay una pieza amarilla, la cual se encuentra aquí. Ese le llamamos
Es una especie de tapón que nos permite, por ejemplo, en materiales arenosos que son un poco más sueltos, retener canastillo. Ese equipo se llama canastillo. Y usualmente sí se recomienda su uso en materiales arenosos para poder recuperar muestra. Y idealmente también si están por debajo del nivel de aguas freáticas o de la napa. Entonces, lo que hemos visto es que el número de golpes está ligado a, por ejemplo, las propiedades de consistencia en los suelos finos y la compacidad en suelos gruesos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, las consistencias que van desde muy blanda a durísima y de una compacidad relativa que va muy suelta a muy densa. Ahora, la compacidad de resistir también es un parámetro muy interesante que también el software te ayuda a modificar, de más bien a determinar por medio de la prueba de penetración estándar. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras de utilizar esta prueba? Pues que obtienes muestras y un número de resistencia, es simple, robusto y a bajo costo. Es útil en varios tipos de terrenos, aunque ya vimos que en gravas y en rocas no se recomienda. Y se puede, aunque dicen que se puede hincar en roca blanda, digamos que el término de roca blanda es un término un poco ambiguo. Por ejemplo, hay unos descriptores donde dicen que la roca blanda es todo material, digamos que podrías considerarse que es roca meteorizada, pero con una resistencia menor a 1.5 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Hay otros que utilizan el valor de 4.5, así que todavía no ha quedado muy establecido, dado que la geotecnia, pues todavía, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos se tiene que poner con la sociedad, se tiene que poner de acuerdo con la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, ¿no? Y como les decía, esto es una prueba global, es decir, en todas partes a que vayas vas a poder encontrar un equipo de este tipo. Pero las broncas es que vamos a tener problemas de ineficiencia de energía. Dado que es una prueba dinámica y muchas de las veces utilizamos un martillo manual, se está perdiendo energía, por ejemplo, en las poleas y en el operador. Es discontinuo en el sentido de que a veces se recomienda utilizar la prueba a cada 1.5 metros, aunque no hay ninguna restricción en que lo puedas usar a cada 45. De hecho, por ejemplo, en México se recomienda que en cualquier proyecto que se desconozca la estratigrafía o las condiciones locales de sitio, se realice un sondeo continuo de SPT hasta la profundidad de interés. Ahora, la bronca es de que esta muestra es simplemente una muestra alterada. O sea, no podemos obtener muestras inalteradas para pruebas mecánicas. Lo único que podemos hacer con ellas son pruebas índice. Ahora, estas pruebas índices son importantes y lo vamos a ver más adelante. Ahora, este número es un número crudo para el análisis, es decir, hay que procesarlo antes, pero el software nos ayuda a procesarlo y que usualmente se recomienda que no sea utilizado en suelos finos blandos como los limos y las arcillas. Desgraciadamente, por lo mismo, también tiene una alta brevedad y la incertidumbre porque es un número crudo, ¿no? Entonces vamos un poquito más adelante. Vamos a ver un poquito sobre qué son las correcciones. El software las maneja, pero básicamente lo que quiero que entiendan es que se debe de hacer una corrección por la energía y por algunos factores que tiene el equipo. El software Geostru les ayuda en esa parte. Y lo que necesitamos es obtener un número 60. Es un número que ya se estableció anteriormente por investigaciones de otros ingenieros geotécnicos, ¿no? Pero por aquí en esta 60. Lo que quiero que vean en esta imagen, que es del Dr. Main, es que tenemos dos equipos, por ejemplo, el equipo de DONA y el equipo de seguridad, y en el cual podemos ver las diferentes variables, ¿no? Pero al momento de utilizar la corrección del N60 de los dos equipos, logramos colapsar esta información disparatada en una sola. Y por lo tanto nos puede ayudar a generar un perfil de resistencia más adecuado y más acorde con los equipos, ¿no? Entonces, básicamente, la energía se calcula por medio de una resistencia que va más bien un factor de energía, de relación de energía, de 45 al 98%. Y desgraciadamente esto también varía de acuerdo a los martillos. Por ejemplo, aquí en la investigación que se hizo por Dr. Main, tenemos que los equipos pueden ser de un factor de diferencia de 2.1. Así que siempre hay que tomar eso en cuenta. Y, importante, el software les ayuda a calibrar cada equipo, ¿no? Entonces, esos son los diferentes tipos de martillo que podemos utilizar para las pruebas. Entonces, esta es la fórmula que se utiliza. Tenemos que ver lo que son las energías, la presión de sobrecarga, la longitud de barras, el diámetro del barreno y la presión de recubrimiento del muestrador. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la energía del martillo, la presión de sobrecarga, es decir, cuánto material está confinando a la prueba, la longitud de estas barras, el diámetro del barreno y la presencia de recubrimiento. Yo no sabía, pero por ejemplo, hay algunos países donde se utiliza una camisa de PVC dentro de la cuchara. Así que una vez que está hincando, digamos que el material entra por el penetrómetro y aparte entra por la camisa de PVC. El problema es que eso también le está dando una resistencia falsa y por lo cual puede cambiarte los resultados, ¿no?
Todo esto se puede ver en la parte de abajo de la prueba, ¿no? Entonces tenemos aquí abajo nuestro valor del NSPT, el cual el N160 es el valor que queremos. Y está utilizando los mismos factores que les muestro aquí. Como referencia también pueden consultar las tablas de Brajadas para corregirlo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito sobre suelos. Estamos con bien de tiempo. Tenemos que los suelos son materiales granulares que se componen de tres fases, los cuales son la gaseosa, la líquida y la sólida. Usualmente a nosotros nos interesa mucho lo que es la propiedad de la sólida, ¿no? Ahora, estas interacciones entre estas fases es lo que nos da el comportamiento de los materiales. Entonces, digamos que dentro de la geotecnia se estaba investigando al principio con Terzaghi, el padre de la mecánica de suelos, en 1920, establece que hay dos fases, lo que es los sólidos y líquidos. Entonces tenemos suelos secos, no saturados. Más adelante se empieza a introducir el concepto del suelo no saturado, donde empieza también la succión. Y al final tenemos ahorita ya que son la interacción de los suelos parcialmente saturados y también con la presencia de microorganismos. Ahora, ahora, interesantemente, los suelos, como son materiales granulares, el tamaño de los granos nos van a afectar en el comportamiento. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes tenemos desde gravas hasta arcillas. Gravas del lado izquierdo, arcillas del lado derecho. Entonces, aquí creo que es importante porque las correlaciones están basadas en el tipo de material que uno va a usar. Entonces, para eso hemos utilizado el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Y tenemos dos horizontes. Digamos que los suelos gruesos, que luego vamos a ver que les suelen llamar friccionantes o no cohesivos, se están definidos desde la malla número 3 hasta la malla número 200. Pero dentro de estos gruesos existen las gravas y las arenas. Para diferenciar una grava de una arena necesitamos de la malla número 4 o que tenga una partícula, todo material que sea de una partícula mayor a 4.25 milímetros es una grava. Todo lo que está debajo y sea mayor a 75 micras es una arena. Los suelos finos se consideran que es todo material que está debajo de 75 micras y este, y sea, digamos, esa cantidad, ¿no? Ahora, dentro de las arcillas se ha establecido que más o menos el tamaño promedio de una arcilla es de 2 micras. Ya no hay mallas de ese calibre y por lo tanto se tiene que utilizar otro mecanismo para determinar el tamaño, ¿no? Pero lo que ahí no nos interesa tanto lo que es el tamaño de la partícula fina, sino lo que es el fenómeno de plasticidad. Entonces tenemos aquí en este diagrama cómo las fuerzas interactúan entre los materiales. Y podemos ver que de la malla 200 empiezan a trabajar las fuerzas eléctricas, las fuerzas de Van der Waals, la doble capa difusa. Y más o menos entre lo que es la arena media, empiezan a interactuar lo que son las fuerzas capilares. Las fuerzas capilares es lo que nos permite generar los castillos de arena. Lo que es el contacto entre los meniscos de agua entre partículas, lo que les genera una especie de pegamento, una adherencia falsa que una vez que se satura el material se pierde, pero en suelos parcialmente saturados esa adherencia nos permite tener resistencias adicionales. Bien, entonces utilizamos estas pruebas para generar la descripción del suelo, lo que las mallas en los suelos gruesos nos generan una curva granulométrica, lo cual nos dirá si es un suelo bien o mal graduado. Y la copa de casa grande, o el cono inglés, o sueco, o peruano, nos va a ayudar a determinar la plasticidad del material. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque varias de las correlaciones restringen el uso dependiendo del tipo de material que se está trabajando y utilizan estos factores de la mala o buena graduación o la baja o alta plasticidad o compresibilidad de los materiales. Ahora, eso es interesante. Dependiendo de la granulometría y la plasticidad, vamos a tener dos comportamientos. A corto plazo, a veces vamos a tener un bajo drenaje, que son los suelos finos, y a largo plazo vamos a tener un alto drenaje, es decir, todo el agua que tenga el material se va a evacuar. Y eso usualmente ocurre en los suelos gruesos, tanto a corto y a largo plazo. Y es esta diferencia de drenaje lo que nos va a describir lo que es un material llamado suelo cohesivo y no cohesivo. Ahora, ¿qué es? Esto es una dicotomía que se toma en base de un análisis del suelo bajo condiciones de criterio de Mohr-Coulomb, que es de resistencia de materiales, que tiene que ver con los esfuerzos normales aplicados en el material y los esfuerzos contrarios producidos. Ahora, estos diagramas ustedes los van a ver, por ejemplo, en pruebas mecánicas. De este lado tenemos una triaxial UU y del lado tenemos una triaxial CD, es decir, no drenada, no drenada, no consolidada, no drenada, y del lado derecho es consolidada y drenada. Y lo que vamos a ver aquí es esto. De un lado vamos a tener un material que no tiene ángulo de fricción interna, pero sí tiene un valor de cohesión, y por lo tanto lo llamamos cohesivo.
Y del lado derecho tenemos un material que no tiene cohesión, pero sí tiene algo de fricción interna, y por lo tanto lo llamamos friccionante. Ahora, esto es una dicotomía que todavía no se ha quedado claro, pero básicamente si hablas de un material cohesivo, realmente estás hablando de un material fino, usualmente una arcilla, y un material friccionante es un material arenoso. En teoría, si uno hiciera pruebas en una arcilla, en pruebas CDs, también vas a ver algo similar del lado derecho. Las arcillas también son materiales friccionantes, nada más que su comportamiento mecánico se ha descrito como cohesivo. Y bueno, dentro del software ustedes van a ver que tenemos las opciones de las correlaciones. En este caso vamos a utilizar las correlaciones sin cohesión para materiales friccionantes y los materiales cohesivos, que son arcillas. ¿Para qué parámetros geotécnicos utilizamos? Pues básicamente tenemos que resolver dos problemas, y les había dicho, resistencia y deformación. ¿Qué tanto aguanta el terreno y qué tanto se siente? Y tenemos, por ejemplo, el estado límite último, donde el material completamente se rompe, y el estado límite de servicio, donde el material simplemente se forma un poco y digamos que tienes que agregar un paso adicional a tu casa para poder entrar, ¿no? Entonces, dentro de los parámetros técnicos tenemos que es la resistencia al corte no drenada, es decir, el parámetro de resistencia, y la deformación es deformación a corto y largo plazo. El largo plazo es el módulo edométrico y el elástico es el de Young. En este caso, el corte no drenado se determina por ese tipo de pruebas mecánicas. El edométrico se determina por una prueba de consolidación. Y la relación de posones, por ejemplo, en las compresiones, tiene uno que medir la deformación radial del elemento. En los parámetros geotécnicos de las arenas, vemos el ángulo de fricción interno y, y los diferentes módulos. Aquí GeoStru también te permite, el Dynamic te permite generar un módulo edométrico de las arenas, que usualmente es similar al módulo elástico instantáneo, ¿no? ¿Por qué? Porque la arena, en teoría, si es gruesa y no tiene finos, permite el drenaje rápidamente del agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es un tipo de prueba del corte directo para sacar la fricción interna, o el módulo cortante, el G, que se utiliza, por ejemplo, para parámetros dinámicos de terreno. Utilizamos, por ejemplo, la prueba de corte directo simple, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Aquí tenemos, por ejemplo, las fórmulas clásicas de determinación de capacidad de carga. Entonces, un lado, tenemos el peso volumétrico que podemos obtener por correlación y la resistencia al corte. SU es la resistencia al corte no drenada del material y gamma es el peso volumétrico. Y en los suelos gruesos también vamos a ocupar gamma y unos factores de capacidad de carga, N gamma y NQ, están en función del ángulo de fricción interno. Ahora, en el estado límite de servicio, por ejemplo, en deformaciones, tenemos el asentamiento total, el asiento total, que es igual a la suma del elástico y el edométrico. Para eso necesitamos los módulos. Por ejemplo, estas son las fórmulas. Abajo tenemos abajo tenemos el módulo elástico y arriba tenemos la relación de Poisson. Y en el edométrico tenemos, digamos, un logaritmo de la relación de incremento de esfuerzo sobre el esfuerzo original por el espesor, pero ahí está el factor de edométrico, ¿no? Entonces, las correlaciones pueden ser de diferentes formas, pueden ser lineales, pueden ser polinómicas, pueden ser exponenciales, logarítmicas, o una combinación de las anteriores. Entonces, por ejemplo, GeoStru también vende este libro, en el cual mucha de la teoría que está en Dynamic viene ahí, ¿no? Ya con eso podemos concluir lo que es la relación teórica. Ahorita vamos a empezar con dos ejemplos, un ejemplo de arcilla y un ejemplo de arenas. Si me esperan un momento en lo que cargo el programa. Perfecto. Si tiene alguna duda, no duden en poner en el chat, ¿no? Un momento. Listo. Listo. He abrido el programa. Sí lo pueden ver, ¿verdad? ¿Se pueden colocar en el chat si se puede el programa? Es que a veces el Zoom no funciona bien con compartir este material. Bien. Entonces, lo que voy a mostrar aquí es un ejemplo de que yo tuviera un problema, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos sondeos que ya realicé, pero abrirlo es muy sencillo. Es un clic derecho, por ejemplo, en un plano. En este caso, ustedes también pueden insertar un plano, importar una imagen. Les voy a mostrar. Perfecto.
Y vamos a ver aquí. Mm, Bueno, no se cargó. Usualmente tarda un poco en cargar. Bien. Entonces tenemos aquí dos imágenes. Si tuviéramos nuestra imagen de plano, podemos observar aquí los diferentes sondeos en los que estamos trabajando. Entonces uno va a colocar, esto también pueden ustedes utilizarlo para presentar su información, dado que también ustedes pueden exportar esta información en output. Bien. Ahora tenemos un sondeo, queremos generar un nuevo ensayo de penetración estándar, en el cual podemos usarlo con el número que nosotros queramos, en la coordenada que nos convenga, y en la profundidad, ¿no? Aquí señalamos que el sondeo es ausente, no tenemos una aceleración sísmica, y eso es interesante. Utilizamos la aceleración sísmica para poder determinar, este software nos permite determinar un análisis de la ecuación por medio del método de Idris y Boulanger de 2008, que es creo que de las teorías más, o 2018, que es de las teorías más recientes en el análisis de la ecuación. También creo que pueden utilizar el parámetro de Sid e Idris para obtenerlo. Entonces podemos tener el 45, una dimensión de perforación teórica, por ejemplo de 20, y vamos a tener un valor de 0. Perfecto. Y aquí tenemos nuestro sondeo. Como les digo, pueden utilizar también plan, colocar sondeos en el plano para reflejarlo. Y vamos a introducir datos, ¿no? Entonces aquí tenemos un sondeo de 1 metro y podemos, por ejemplo, aquí colocar nuestros golpes. 16 y 15. Bien. Ya con esto podemos pedir al software que genere un peso volumétrico, pero el peso volumétrico no será calculado hasta que nosotros definamos el tipo de material. En este caso vamos a decir que es una arcilla. Listo. Entonces ya con eso el material nos genera y nos genera una correlación de 2.18. Ahora, ¿cómo calcula este peso volumétrico? Les voy a explicar. Aquí en Home, como les había mencionado, hay correlaciones. Entonces en este caso, como estamos trabajando en arcillas, la correlación que está utilizando es la de De Beer. También puede usar la de Terzaghi, la de Sunda, Sanglera, Terzaghi Peck, la del manual de navío de Estados Unidos, Schmerman, Fletcher y Houston. Ok. Ahora, lo que se había mencionado aquí es en el tema de elaboración. Digamos, aquí nos vamos a meter a las tripas de la consideración. Y lo que quiero que vean aquí es, por ejemplo, en la cuestión de granado estamos utilizando a De Beer. Pero De Beer no te dice qué tipo de material está trabajando. En este caso, Terzaghi Peck sí te dice. Y quiero que vean esta parte. Se llaman arcillas arenolimolíticas normalmente consolidadas. Ahora, ¿qué significa arenolimolíticas? Quiere decir que esta arcilla debe tener un porcentaje tal de arenas, que eso necesitas una granulometría para poder determinarlo. Y en el caso de una arcilla amarga, es una arcilla que está completamente conformada de material menor a la malla número 200, y aparte que, por ejemplo, su índice de plasticidad y su límite líquido te den lo que conocemos como una arcilla de alta compresibilidad, ¿no? Sunda te dice que son arcillas de alta plasticidad, lo cual te indica que son materiales con un límite líquido superior al de 50. Sanglera también te dice este tipo de cosas, Terzaghi Peck también. Y diferentes tipos de materiales pueden, o sea, dependiendo del tipo de material y la correlación, te va a dar un valor diferente. Ahora, idealmente tú deberías de calibrar esto con pruebas de laboratorio y debes de hacer una corrección, ¿no? Pero a veces digamos que si tienes datos congruentes, te vas con una de estas correlaciones. O sea, no solo hay una sola correlación para el tipo de material, que es lo importante. Tú puedes ajustar dependiendo de lo que tú estés obteniendo. Lo que tú estás obteniendo en sitio es con lo que tú puedes ajustar el valor que vas a utilizar como correlación. En este caso, tal vez aquí la de Houston sea nuestra mejor correlación también, para este tema. Y por lo mismo, con esto ya puede uno generar un diseño, dado que ya vamos a tener datos para generar la resistencia al corte no drenada, por lo tanto la capacidad de carga, y ya cuando uno se quiera meter al módulo edométrico, uno va a poder tener valores. Por ejemplo, aquí ya te está dando un módulo edométrico de 189 toneladas por metro cuadrado, y si nos vamos a módulo de Apolonio,
ya nos da un valor de 310 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Una disculpa, este módulo que vimos acá, de Stroud y Butler, que podemos seleccionar aquí, nos da 189 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, estas correlaciones pueden volver a realizarse, y de hecho, cuando cerramos aquí, lo que hacemos simplemente es reelaboración, donde utiliza las nuevas ecuaciones que propusimos, ¿no? Perfecto. Ahora, por ejemplo, tenemos acá, tenemos estos datos, y lo que nos permite el software es generar este tipo de perfiles que podemos imprimir, y que, por ejemplo, aquí ya tenemos una serie de un perfil que va de una prueba, que va hasta los 7 metros, nos puede generar la cálculo de reducción de la sonda chi, que es un valor que el agrocódigo te pide dentro de la, bueno, no el agrocódigo, sino la norma ISO te lo pide para que puedas mostrar tus datos. El valor de resistencia dinámica RD, que es similar al número de golpes, la resistencia dinámica y un valor correlacionado del SPT. Bien. Entonces tenemos aquí nuestra profundidad de estato y tenemos un número. En este caso es un número que va de acuerdo a la prueba de penetración mediana. Y aquí podemos clasificar si nuestros materiales son cohesivos o si son arcillosos. En este caso son, bueno, si son cohesivos o friccionales, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, vamos a poder obtener un texto específico. ¿Listo? Y con eso ya podemos generar las correlaciones necesarias, ¿no? También podemos obtener aquí, por ejemplo, diferentes texturas. Aquí tenemos las texturas de las arenas y tenemos de las arcillas. Por ejemplo, la arcilla la podemos colocar aquí. Entonces tenemos varias texturas que nos podemos dar un poquito de lujo en poder dar materiales, digamos, una mejor presentación de nuestros resultados, ¿no? Por ejemplo, limo y arcilla con limo, digamos, son limo arcilloso, ¿no? Perfecto. Y así lo podemos entregar. Ahora, interesantemente, también el número de golpes está ligado a una estadística. Y, por ejemplo, aquí te dice que podemos redondear el número de golpes, ya sea no redondearlos, dejar un decimal, redondear hacia abajo, que es una forma conservadora, y hacia arriba, que es una forma optimista. También podemos reportar lo que es el N60, ¿no? Perfecto. Esto nos ayuda mucho en lo que es el tema de presentación de los materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí en el sondeo 2, vamos a introducir los datos. Ok, qué curioso. Aquí está. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vamos a tener un caso donde vamos a tener dos materiales arenosos y vamos a tener un material cohesivo en la parte de abajo, una arcilla arenosa. Y ya con eso podemos generar correlaciones, ¿no? En este caso, lo que nos interesaría sería el ángulo de fricción interna y los módulos elásticos instantáneos para poder hacer un análisis de asentamientos, ¿no? Ok. Ahora, cuando uno está utilizando sobres más avanzados, digamos que esto es nuestro parámetro con lo que podemos empezar, ¿no? Usualmente lo que te piden son ángulo de fricción interna y lo que es este módulo elástico. Entonces vamos a ver la elaboración. Y en este caso podemos ver que se ha habido más desarrollo de correlaciones con arenas, y eso es debido a que la prueba originalmente se concibió para arenas. Digamos que la arcilla, digamos que quedó fue una extensión de la primera prueba, ¿no? Entonces tenemos aquí, vamos a cerrar este párrafo. Deme un momento. Ya sé por qué hizo eso. Bien. Bien, lo que pasa es de que estos materiales tienen dos materiales, ¿no? Voy a cerrar el de materiales cohesivos por el basamento de arcilla que le puse. Y nos vamos a enfocar en lo que son los materiales de cohesión. Ahora, tenemos el parámetro de densidad relativa, que es decir, qué tan suelto está el material, y tenemos 4 correlaciones. Y pueden ser, y ojo, aquí también tiene variación, puede ser de limos a arenas o de arenas finas a gruesas. La clasificación de finas a gruesas te la debe dar la granulometría. Es por eso que yo sí recomiendo que si vas a hacer correlaciones, las muestras las tienes que hacer pruebas de caracterización necesariamente para poder utilizar las correlaciones, ¿no? Tenemos diferentes formas de cálculos de ángulo de rozamiento. Por ejemplo, Schmerman te da para arenas finas, uniformes, y también para gravas. Y, por ejemplo, las correlaciones con el N60 te dan desde Kulahui Main hasta el método japonés, ¿no? También tenemos el módulo Ion, que va desde Tersai hasta el último y más reciente, que sería el de Bowles. Entonces, con eso, y esos valores son en kilogramos en unidad de cuadro.
Entonces, todo esto tú ya lo puedes utilizar para diseños geotécnicos, como primera aproximación. Ahora, todo esto se genera en esta parte. Digamos que uno ya generó su perfil, ahora lo que quiere uno presentar. Y el software tiene un módulo de presentación de documentos. Ahorita en este momento, déjenme ver si está compartiéndolo. Es que a veces como genera otra pantalla. Ahorita el software está generando automáticamente una lectura de todos sus sondeos, ¿no? Tarda un poco. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que va a generar va a ser una portada donde te dice el tipo de equipo que se está utilizando. En este caso fueron el equipo Borro, que es un equipo español, y la prueba SPT en sitio. Luego aquí te da una explicación técnica, que recomiendo leerla porque la verdad tiene muchos detalles de cómo el software está trabajando. Y aquí tiene, por ejemplo, los tipos de correlaciones que se utilizaron y su metodología, ¿no? Aquí también te dice cómo correr la ecuación, las diferentes correlaciones que se utilizan y cómo se complementan. Y aquí tenemos, por ejemplo, las relaciones, ¿no? Tenemos desde los números de golpes de acuerdo a la profundidad, sus resistencias, y aquí es importante, el software también calcula por medio de la que le llaman la correlación Herminier holandesa, el cual te dice una presión admisible para una zapata estándar de 1 metro por 1 metro. Entonces eso tú lo puedes escalar y referir a ¿cómo se llama? A cimentaciones prototipo, y así más o menos te das una idea de si tu cimentación va a poder soportar, ¿no? Y por ejemplo, aquí, por ejemplo, si hubiéramos elegido las diferentes correlaciones, aquí te las va a colocar. Y tú ya más adelante, tú puedes generar, digamos, tablas estadísticas en Excel para que tú puedas ayudar a dar la decisión final de que con qué parámetro te vas, ¿no? Y pues con esto podríamos decir que terminamos la presentación del software. Digamos, es un software muy completo. Lo que te ayuda es obtener parámetros mecánicos del terreno, mecánicos y de deformación, poder presentar tu información de una forma concisa, estética, y te permite la generación de reportes que te pueda ayudar a prestar al cliente las diferentes propiedades de los materiales, ¿no? Y para ti generar una especie de que tú puedas tomar una toma de decisiones en el aspecto de diseño geotécnico que te pueda ayudar para el diseño de simulación. Bueno, entonces con esto podemos concluir la presentación del equipo. Si quieren comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Mira, tenemos aquí una pregunta del ingeniero Irving Benítez. ¿A partir de qué profundidad se hacen los golpes de CPT? Mira, esto es bien curioso. Lo que hacemos aquí en México, por ejemplo, es que comenzamos el sondeo desde el nivel de terreno natural. Es decir, colocamos la cuchara partida en el horizonte del terreno, se coloca aquí, y empezamos a golpear. ¿Qué tan válido es hacer eso? Pues la verdad, como el material no está tan confinado, vas a tener números de golpes muy bajos. Ahora, también hay un detalle. Usualmente nosotros utilizamos, digamos que el SPT no lo hacemos en seco. Digamos que después de cierta profundidad, dependiendo del tipo de material, si el barreno es inestable, es decir, conforme has estado hincando, sacas el material y ves que el material se cierra, utilizas lodo bentonítico. Entonces a veces se generan canales, digamos, para poder generar un cárcamo de bombeo y recirculación de fluido, en este caso bentonita, para poder mantener estabilidad. Así que digamos que podrías empezar el nivel de terreno natural, esos números de golpes jamás son de fiar, y digamos que ya empiezas a tener resultados, digamos que razonables al 1,5 metros. Al 1,5 metros de profundidad es cuando puedes empezar a trabajar. Pero claro, para que hagas un cárcamo de 1,5 metros, pues sí es complicado, así que ahí, si quieres, empieza desde medio metro, pero considéralo en la profundidad de tu registro, porque recordemos que hay una corrección de profundidad que tienes que hacer más adelante para sacar el N60 y hacer las adecuaciones necesarias, ¿no? Ahora, Rolly Aymachoque Gonzalo menciona. Buenas tardes, gracias por la exposición. Según su experiencia, ¿cuál es el margen de error entre los resultados de un ensayo triaxial y corte directo para unas arcillas medianamente húmedas, inalteradas, y para una arena limpia, medianamente graduada y húmeda? Ok, eso es de resistencia de materiales.
vas a tener resultados diferentes. Por ejemplo, en las arenas se han demostrado que una triaxial y un corte directo pueden tener una diferencia de aproximadamente de 5 grados, más o menos. O sea, 2.5 para arriba, 2.5 para abajo. Ahora, ¿por qué es? Por las condiciones en que se desarrollan los esfuerzos. Digamos que en un corte directo, tú ya estás fallando el material así. Voy a hacer esto. Ya estás induciéndole la falla. Entonces, digamos que el material ya sabe cómo comportarse. En la Trexial no. Lo que la Trexial hace es, digamos, voy a utilizar este ejemplo de este vaso. Ok. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una compresión. Entonces, en la compresión, digamos que en la compresión, aunque tienes compresión arriba y abajo y en los lados, digamos que el material tiene mayor libertad de expresarse y fallar, ¿no? Entonces, eso es lo que podría generar la diferencia entre los 5 grados, ¿no? Ahora, en las arcillas, digamos que aquí no voy a contestarte otra cosa porque digamos que no son comparables. Si tú utilizaras, por ejemplo, una prueba de compresión simple y una triaxial no drenada, no consolidada a un cierto nivel de confinamiento, en la triaxial necesariamente te debe dar mayor. Y eso es porque, digamos, el confinamiento ayuda al material. Digamos que la peor condición posible que podría experimentar una silla es que no tenga confinamiento a los lados. Así que sería el valor más pequeño que podríamos esperar de la resistencia. Ahora, ese valor de resistencia al laboratorio, comparado, por ejemplo, en una veleta en campo, pues también puede ser diferente. ¿Por qué? Porque la veleta también tiene inherentemente un confinamiento lateral, ¿no? Pero ahí yo puedo decir, si la traxial la haces no drenada, no consolidada, o sea, la UU, en teoría los círculos de Moore que vas a generar por el confinamiento lateral, porque ves que lo haces a varios sigmas 3, sigma 3.1, 3.2 y 3.3. En teoría esos generan los círculos de Moore deberían ser idénticos. Así que esa sería mi respuesta de que entre una resistencia a la compresión simple y una triaxial UU, sí vas a encontrar una diferencia de tal vez un 15 a un 20% de valores, ¿no? Vale, Bien. ingeniero, muchas gracias. No sé si tengo usted más preguntas, ingeniero. Yo tengo una acá en el chat. Ya Ok, para... de acuerdo. Es que nada más veo las que me enviaron. Ah, ok. Hay una que me envió el ingeniero Javier y dice, respecto a las muestras de Arna, cómo se puede retener material en caña partida? Ah, la arena. Es que es arena. Es arena. Mira, Ah, esa es ok. la canastilla. Hay dos canastillas, está la de plástico y la de aluminio, o bueno, es un metal, creo que es aluminio. Es la única forma en que podemos retener el material. Y a veces utilizan, a veces lámina o sea, por ejemplo, no sé si en Colombia cómo le llaman, pero es como la lámina que utilizas de aluminio como para mantener los alimentos. ¿Forro de aluminio? ¿Para retener qué, ingeniero? Por ejemplo, el papel aluminio que utilizas, por ejemplo, para los alimentos. Sí, sí, acá Sí, en a Colombia veces, maneja. ok, pues a veces utilizan, por ejemplo, le meten así otra segunda capa para eso. O incluso llegan a utilizar latas de aluminio, por ejemplo, las de la cerveza o un refresco. Agarras, lo abres, lo lavas y haces como, por ejemplo, la forma de estrella. Digamos, haces un disco, le metes por ejemplo, cortes tipo estrella, como, digamos, la entrada de un popote. Pues, por ejemplo, en los refrescos, digamos que tienes el vaso, ¿no? Y tienes tu tapa de plástico y en la tapa de plástico ves que tienes como una cruz, ¿no? Donde colocas tu pajilla o tu popote. Ah, bueno, tienes que generar ese mismo tipo de dibujo, en este caso con más líneas, para que digamos que cuando entre la arena ya no pueda sacar, ya no pueda salir. Esa es la forma en que puedes retener arenas en la caña partida. Ay, ok, ingeniero, muchas gracias. Yo, espérame, miro. No, no tengo acá por acá más preguntas. Yo sí No sé tengo una. si... Ah, ok, vale. Irving Benítez dice, ingeniero, una consulta para dos muestras de un mismo tipo de suelo arena arcillosa con un mismo índice plástico de 9%. ¿Pueden variar las cohesiones y ángulo de fricción? La respuesta es que sí. Desgraciadamente los materiales no son iguales en ningún lado. Y lo que se ha demostrado, por ejemplo, de hecho tengo una parte de mi tesis base de eso. Eh, las cuestiones de ángulos de fricción podrían variar
en el grado de saturación, digamos que si el material no tiene, uno está más saturado que el otro, van a variar. También es el contenido de finos, porque ahorita me está diciendo que es una arena arcillosa, pero al parecer sí hay una diferencia entre si tiene un 15 a un 25% de contenido de finos, y aparte, la variación natural que se ha registrado, por ejemplo, el ángulo de fricción interna va entre un 5 a un 15% en repetitividad, y la cuestión aparente es como de en un 20%. Sí, porque hay mucha realidad, especialmente en los materiales. Ah, ok, ingeniero, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta que nos la puedan escribir al chat o pueden activar sus micrófonos. Levanten la mano y activen el micrófono, que todos están autorizados para hacerlo. Bueno, no. No pensé que tenía otra pregunta, pero no. Ingeniero, ¿tiene otra pregunta? Discúlpeme en su chat. No, de ¿No? Irving fue la última persona. Ah, ok. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron muy puntualmente. Las personas que deseen como tal solicitar la grabación de este webinar, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir al chat y con mucho gusto les estaríamos enviando la grabación para que puedan, por favor, revisar la información. También, si ustedes desean, me pueden solicitar la licencia en versión trial, en versión de prueba, para que conozcan la herramienta del programa, conozcan la interfaz. Recordarles que ustedes también tienen un descuento por haber participado de este webinar del 35%, que es una de las grandes ventajas que tiene el programa, es bastante económico. Aparte, la licencia es vitalicia, de por vida, y una de las grandes ventajas es que cada licencia como tal posee un código de activación y este código permite ser instalado en dos equipos totalmente diferentes. Sí. Les dejo por acá también en el chat el correo de soporte. Si de pronto ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, nos pueden escribir y con mucho gusto nosotros les estaremos dando respuesta a las inquietudes y a las dudas que ustedes tienen. Próximamente llevaremos a cabo también el curso, si desean también revisar el contenido, si les interesaría tomar el curso, quedamos pendientes. Cualquier inquietud y cualquier duda, con mucho gusto. También queremos contarles que próximamente vamos a llevar a cabo también un webinar que es con el módulo de Rock Planet. Las personas interesadas también de pronto en participar me pueden escribir y solicitar el link de conexión. Vamos a llevar a cabo próximamente el curso con el módulo de estabilidad de taludes. El curso se va a llevar a cabo del 12 al 16 de junio. Y tendremos también el curso del módulo de LOADCAD que se llevará a cabo del 26 al 30 de junio. La próxima semana vamos a dar inicio también al curso, perdón, de muros de gavión con el módulo de GDW del 5 al 9 de junio. Cada curso tiene una intensidad de 10 horas. Normalmente los horarios los hacemos en horario nocturno para que todas las personas puedan participar de los cursos y también si no pueden estarlo, pueden hacerlo de manera sincrónica, ya que pues se les entregaría a todos un usuario y una contraseña para que al día siguiente puedan revisar el material y la información como tal de la clase que se da en ese momento. Cualquier cosa estaremos muy pendientes. Agradecemos mucho al ingeniero Rafael por su intervención y pues les deseamos a todos una feliz noche. Muchísimas gracias y buena noche para todos.